Bienvenidos a nuestro curso de física, donde en esta clase abordaremos el tema de los componentes de un vector. Este tema es importante debido a que cuando estamos resolviendo problemas, puede ser en 2 dimensiones o en 3 dimensiones, generalmente tenemos problemas con identificar los componentes de un vector. Podemos decir que cualquier vector A en 3 dimensiones puede representarse con su punto inicial en el origen, y ese punto inicial en el origen vamos a llamarlo un punto O, sea 0,0,0, y su punto final en otro punto distinto. Digamos que su punto final a lo mejor es A1, A2 y A3. Entonces, si nosotros observamos esta definición, bueno, pues observamos que vamos a representarlo en un plano de 3 dimensiones en el espacio, y vamos a poner por aquí ese vector. Vamos a ponerlo que vaya hacia acá, ¿sí? Tenemos un punto O, un punto inicial y un punto final. A1, A2, A3. ¿Sí? Pues entonces, digamos que el vector A1, A2, el vector con sus componentes A1, A2 y A3, pues tiene componentes que vamos a conocer como es I, J y K. I, J y K. En donde esos componentes I, J y K se van a adherir de la siguiente manera. I va a corresponder para el A1, J va a corresponder al A2 y K se va a adherir a la parte de A3. Entonces, nosotros podemos reescribir esta parte como A1 con su componente en I, A2 con su componente en J y A3 con su componente en K. A estos componentes se le llaman vectores componentes de A. Vamos a escribirlo por aquí. Vectores componentes de A, y esos vectores componentes se encuentran en ciertas direcciones. Esos componentes vamos a decir que se encuentran en la dirección de Y es para X, la dirección de J es para Y y la dirección de K es para Z. Muy bien. Y entonces los escalares A1, porque ahí tenemos escalares que es el A1, el A2 y el A3, se denominan todos ellos componentes de A. Vamos a ponerlos como los componentes de A. En las direcciones que son X, Y y Z respectivamente. Muy bien, una vez que hemos definido eso, pues podemos decir que la suma de A1 en I, vamos a escribirlo un poquito mejor, A1 en I más, bueno, vamos a ponerlo así, la suma de A1I, A2J, A2J y A3K, vamos a ponerlo así, y A3K, pues es el vector A. Y esto lo podemos escribir como, vamos a poner aquí, es el vector A. Esto lo podemos escribir como A va a ser igual a A1 en I más A2 en J más A3 en K. Observen cómo podemos escribir ahora un vector A. Este vector A se puede escribir como la sumatoria de sus componentes. Es decir, el vector A se compone en elementos en I, en elementos en J y en elementos en K, con sus direcciones X, Y y Z, y la sumatoria de esos tres componentes nos dan el vector A. Ahora, si quisiéramos escribir la magnitud de ese vector,
la magnitud de A lo podemos escribir así. La magnitud de A va a ser igual a la raíz cuadrada de A1 al cuadrado más A2 al cuadrado más A3 al cuadrado, ¿sí? Y aquí estamos calculando la magnitud de A. La magnitud de A. Ahora vamos a ver un pequeño ejemplo con dos vectores dados de pequeñas operaciones o operaciones básicas que podemos hacer con los vectores. Vamos a escribir que dado un vector A que sea igual a 3i más 5j menos 2k y un vector B que sea igual a 4i menos 8j más 7k. Bueno, pues vamos a hacer algunas operaciones con ellas. ¿Qué les parece si empezamos con la primera operación que sería A más B? Vamos a hacer esa operación de A más B y para encontrar A más B pues vamos a sumar las componentes respectivas y vamos a obtener su resultado. ¿Esto cómo es? Bueno, vamos a sumar posición con posición o elemento con elemento. En este caso voy a sumar el i con los i, los j con los j y las k con las k. ¿Sale? Entonces 3 más 4 nos va a dar 7, que es estos dos de aquí. Enseguida ponemos 5 menos 8. Vamos a respetar el signo que tiene cada uno de los componentes. Más 5. Bueno, y aquí es i. Más 5 menos 8 nos va a dar menos 3j. Y luego tenemos la suma algebraica de más 7 menos 2. ¿Sí? Entonces aquí nos va a dar más 5k. Esa es la suma de dos vectores utilizando sus componentes. ¿Sí? Vamos a hacer ahora una diferencia. Vamos a poner 2, no sé, 3a menos 2b. Notemos que aquí ya tenemos la multiplicación primero de un escalar, que es el 3 por a, y luego la multiplicación de un escalar, que es un 2 por el vector b. Entonces, primero necesitamos hacer estas operaciones por separado y enseguida hacer la operación de diferencia. Vamos a poner 3 por a. 3 va a multiplicar a 3i más 5j menos 2k. Y después se va a restar a la multiplicación de 2 por 4i menos 8j más 7k. Entonces, esto nos va a dar, este 3 va a multiplicar a este, multiplicar a este y va a multiplicar a este. Es decir, va a multiplicar a todos los elementos del vector, todos los componentes. 3 por 3, 9i. Y va a respetar el componente que tenga el vector. ¿Sí? Los vectores componentes. 3 por 5 nos va a dar 15j y 3 por menos 2 nos va a dar menos 6k. Muy bien. Este es el resultado de aquí. Luego menos. Este menos involucra al multiplicarse todo esto de acá. Entonces hay que ser muy cuidadosos con ellos. Ya sea que primero pongamos menos y hagamos la operación así. O pongamos un más. Perdón. Pongamos un más y involucramos directamente el signo negativo. ¿Sale? Entonces, menos por más nos va a dar menos. ¿Sí? Y nos queda menos 8i. Menos por menos va a dar más. Y nos queda 2 por 8, 16j. Y menos por más, menos. Y nos queda 14k. Observen que aquí no puse paréntesis,
porque si hubiera puesto este paréntesis, este menos cambia a todos los signos que ya tengo ahí. Y como la operación la hice directa, pues ya no es necesario poner esos paréntesis, porque la operación ya está hecha. Entonces, pues aquí nos va a quedar que 9 menos 8i nos va a dar 1, y 1 se escribe como i. Para no escribir 1i, ¿sí? Ese es por default. Después tenemos que más 15 más 16 es más 31 en j. Y luego tenemos que es menos 6 menos 14, pues nos va a dar menos 20k. Y esta es la operación de diferencia de 3a menos 2b. Enseguida vamos a hacer otro un poquito diferente. Vamos a calcular, vamos a ponerle aquí el número 3. La magnitud de A, vamos a calcular la magnitud de A y vamos a calcular la magnitud de B. Para ello, pues conocemos que la magnitud será identificada con la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 5 al cuadrado menos 2 al cuadrado. Y esta es la magnitud de A. La magnitud de B es igual a, tenemos 4 al cuadrado más menos 8 al cuadrado. Puedo ponerlo así o puedo ponerlo como lo puse acá. Menos 8 al cuadrado más 7 al cuadrado. ¿Sí? Y cerramos aquí y ahí está. La magnitud de A pues va a ser que 3 al cuadrado son 9, más 5 al cuadrado son 25, más 4. Esto es igual a la raíz de 38. Y vamos con la magnitud de B. La magnitud de B es igual a, vamos a ponerle, vamos aquí, 4 al cuadrado son 16, 8 al cuadrado son 64 y 7 al cuadrado son 49. La sumatoria de estos tres términos nos da 129. Y ya tenemos la magnitud de A y tenemos el valor de la magnitud de B. Como pueden ver, cuando calculamos magnitudes, pues en realidad lo que estamos calculando son escalares. ¿Sí? Calculamos escalares. Y cuando multiplicamos o hacemos sumas de vectores, pues seguimos obteniendo vectores. Vector y vector. Vamos a dejar este video hasta aquí. Espero que haya quedado un poco más claro la parte de cómo calcular la sumatoria de vectores y sus magnitudes. Nos vemos en la siguiente clase.